Hay registros médicos que nunca debieron ser leídos. En las parroquias húmedas de Luisiana, en algún momento alrededor de 1849, un conjunto de diarios hospitalarios desapareció de una clínica a orillas del río Mississippi. Quienes alcanzaron a ver lo que estaba escrito dentro hablaban en susurros de un niño cuyos síntomas desafiaban cada principio de la medicina conocido en aquella época. 7 médicos examinaron al niño a lo largo de 11 meses. Ni uno solo quiso firmar el certificado de defunción. Lo que presenciaron en aquella habitación devorada por la fiebre sacudió su comprensión del cuerpo humano con tanta fuerza que, en menos de un año, 3 de ellos abandonaron la medicina por completo. El caso fue registrado con meticulosidad y luego enterrado de manera sistemática. Se extraviaron archivos. Los testigos se negaron a hablar. Familias enteras se mudaron y cambiaron sus apellidos. Esta noche, reconstruimos lo que aquellos médicos vieron, y por qué la verdad sobre el niño Carter fue enterrada más hondo que su propia tumba. Antes de continuar con la historia de la familia Carter, si te fascinan los misterios oscuros ocultos en el pasado de Estados Unidos, asegúrate de pulsar el botón de suscribirte y dejar un comentario diciendo desde qué estado o ciudad nos escuchas. Historias como esta necesitan ser contadas, y nos alegra que estés aquí para descubrirlas con nosotros. Ahora, retrocedamos hasta el punto donde todo empezó, en una comunidad de Luisiana donde el algodón, la fiebre y el silencio gobernaban en la misma medida. Corría el año 1849 y el pueblo de Bellefontaine descansaba junto a una curva del Mississippi, a unas 40 millas al sur de Baton Rouge. No era un pueblo grande, quizá no más de 300 almas, pero prosperaba gracias al comercio que entraba y salía por su puerto. A diario circulaban fardos de algodón, apilados en barcazas y vapores que se dirigían hacia Nueva Orleans. El aire era permanentemente espeso, tan húmedo que el papel dejado sobre un escritorio por la noche se rizaba, y el olor del lodo del río se mezclaba con magnolias y madera mojada. Bellefontaine era el tipo de lugar donde todos conocían a todos, donde las deudas y los chismes valían tanto como la plata, y donde la temporada de fiebres traía cada verano una especie de miedo resignado. El pueblo se organizaba alrededor de una calle principal con quizá 20 edificios, una tienda general, una taberna, una iglesia, la oficina de compraventa de algodón, una herrería y la consulta del Dr. Nathaniel Gisham. Detrás de esos negocios, las casas de madera se extendían en hileras irregulares, algunas pintadas, la mayoría no, todas levantadas sobre pilares de ladrillo para protegerse de las inundaciones que llegaban con inquietante regularidad. La gente de Bellefontaine vivía al ritmo del río y de las estaciones. La primavera significaba sembrar. El verano, un calor asfixiante y enfermedad. El otoño traía cosecha y ganancias. El invierno ofrecía un breve respiro antes de que el ciclo empezara otra vez. La mayoría de las familias llevaba generaciones en la zona, con su suerte atada a la tierra y al comercio del algodón. Estaban los ricos dueños de plantaciones que vivían río arriba pero hacían negocios en el pueblo, los comerciantes y escribientes que facilitaban el intercambio, los jornaleros que cargaban y descargaban mercancías en los muelles, y las personas esclavizadas que trabajaban en los campos y realizaban incontables tareas que mantenían la economía en pie. En 1849, la nación se estaba resquebrajando. Los debates sobre la esclavitud, sobre la condición de los estados, sobre la guerra entre México y Estados Unidos que acababa de terminar, sembraban tensiones incluso en comunidades pequeñas. La gente cuidaba lo que decía, y a quién se lo decía. La confianza era un bien escaso. La iglesia bautista al norte del pueblo predicaba una visión de la moral, mientras la capilla católica al sur ofrecía otra. Algunas familias apoyaban la expansión de la esclavitud hacia nuevos territorios, viéndola como una necesidad económica. Otras, una minoría más silenciosa, guardaban dudas que nunca expresarían en público. En ese mundo de calor, comercio y divisiones no dichas, la familia Carter llevaba una vida que parecía normal. Thomas Carter tenía 34 años en la primavera de 1849. Había trabajado durante 7 años como escribiente en la bolsa de algodón de Bellefontaine, un puesto que exigía precisión, discreción y paciencia. Llevaba libros de cuentas, registraba transacciones, calculaba pesos y precios, y manejaba correspondencia con compradores de Nueva Orleans y más allá. Era un trabajo estable, de paga modesta, pero segura. Thomas era un hombre callado, delgado y serio, con el cabello oscuro empezando a retroceder, y la costumbre de morder el extremo de la pluma cuando se concentraba. Su esposa, Margaret,
tenía 31 años. Había nacido en Bellefontaine, hija de un barquero que se ahogó cuando ella tenía 12. Aprendió a coser de su madre y descubrió que tenía talento. Para cuando se casó con Thomas a los 19, ya recibía encargos de las familias más acomodadas de la parroquia, remendar ropa, ajustar vestidos y, de vez en cuando, confeccionar piezas desde cero. Trabajaba en un cuarto pequeño de su casa donde guardaba telas, hilos y su preciada máquina de coser, una de las pocas en Bellefontaine. Tenían 3 hijos. La mayor, Charlotte, tenía 12 años, una niña seria, con el cabello oscuro de su padre y su misma naturaleza cuidadosa. Ayudaba a su madre a coser y cuidaba de sus hermanos menores. La del medio, Anne, tenía 9, más vivaz y curiosa, siempre preguntando cosas, siempre alejándose para explorar la ribera o el bosque en el borde del pueblo. Y luego estaba Daniel, de 6 años, el silencioso. Daniel no era un niño enfermizo, pero siempre había sido pálido, frágil de una manera en que sus hermanas no lo eran. Se cansaba con facilidad y prefería actividades dentro de casa antes que los juegos bruscos con otros niños. Le gustaba observar a su madre coser, siguiendo el movimiento de la aguja con una concentración intensa. Recogía piedras lisas en la orilla del río y las acomodaba en patrones sobre el porche. Casi nunca hablaba si no le hablaban primero, y aún entonces sus respuestas eran breves, pensadas, como si sopesara cada palabra antes de soltarla. Margaret se preocupaba por él, como se preocupan las madres. Pero Thomas insistía en que el niño se haría más fuerte con el tiempo. Solo es reflexivo, decía Thomas. No tiene nada de malo ser un niño reflexivo. La casa de los Carter era una estructura modesta de madera en el extremo oriental del pueblo, lo bastante cerca del dique como para oír los silbatos de vapor de los barcos que pasaban. Tenía 4 habitaciones, una sala principal donde cocinaban y comían, 2 dormitorios pequeños y el cuarto de costura de Margaret. Los muebles eran simples, pero estaban bien cuidados. El trabajo de aguja de Margaret decoraba las paredes, muestrarios con versículos bíblicos y patrones florales. Un pequeño huerto detrás de la casa daba verduras en temporada. Tenían gallinas en un gallinero y compraban leche a un vecino que tenía una vaca. Era una vida sin lujos, pero no sin comodidad. No eran ricos ni miserables, ni prominentes ni invisibles. Iban a la iglesia los domingos, pagaban sus deudas a tiempo y se mantenían apartados. Exactamente el tipo de familia que la historia suele olvidar. Pero la historia no olvidaría a los Carter. El doctor Nathaniel Gissam dirigía la única consulta médica de Bellefontaine, un edificio de tablillas con una sola sala de exploración, una oficina estrecha donde guardaba sus diarios e instrumentos, y un pequeño almacén para medicinas y suministros. Tenía 47 años en 1849, era graduado del Medical College of Louisiana en Nueva Orleans, y llevaba 15 años ejerciendo en Bellefontaine. Gissam era metódico, cuidadoso en sus observaciones, conservador en sus tratamientos. Había visto lo suficiente como para conocer las limitaciones de la medicina. En 1849, la ciencia médica era tanto arte como disciplina. Los médicos aún creían en los 4 humores, aún practicaban sangrías, aún recurrían al mercurio y al láudano para afecciones que no comprendían. La teoría germinal tardaría años en aceptarse. La anestesia apenas comenzaba a usarse. La cirugía era el último recurso, hecha con rapidez y con tasas de mortalidad muy altas. Los pacientes confiaban en Gissam no porque pudiera curarlo todo, sino porque era honesto sobre lo que no sabía. Le decía a una familia cuando su ser querido ya no tenía salvación. Admitía cuando un tratamiento era experimental. Llevaba registros detallados de cada caso, síntomas, tratamientos, resultados, convencido de que la documentación cuidadosa era el camino hacia una mejor comprensión. Su consulta funcionaba en un edificio que alquilaba a un comerciante llamado Dupri. La sala de exploración tenía una mesa de madera cubierta con un colchón delgado, un gabinete para instrumentos, una palangana y estantes alineados con frascos y botellas. Sus instrumentos eran básicos: bisturíes, pinzas, un estetoscopio, un termómetro para la fiebre, un juego de ventosas para sangrías, varias sierras y sondas para procedimientos más graves. Tenía una pequeña colección de textos médicos, la mayoría, de décadas atrás, incluida una copia de las investigaciones médicas de Benjamin Rush, un tratado sobre fiebres y varios volúmenes de estudios de casos de médicos europeos. Gissam había tratado todo lo que Bellefontaine podía ofrecer: fiebres, fracturas y esguinces, partos difíciles, tisis,
cólera, mordeduras de serpiente, heridas de cuchillo de peleas en la taberna, quemaduras, infecciones. Había perdido pacientes, muchos pacientes, pero también había salvado vidas que se habrían perdido sin intervención. Entendía el ritmo de la enfermedad en el pueblo. Sabía qué estaciones traían qué dolencias. Podía predecir, con razonable precisión, que le traería cada semana. Era soltero y vivía en 2 habitaciones encima de su consulta. Su vida era su trabajo. No tenía familia en Bellefontaine ni amigos cercanos, aunque todos los que lo conocían lo respetaban. Iba a la iglesia de forma irregular, más por obligación social que por convicción religiosa. Leía revistas médicas cuando conseguía alguna, pedía suministros a Nueva Orleans 2 veces al año y escribía cartas ocasionales a antiguos colegas para pedir consejo en casos difíciles. En todos sus años de práctica, el Dr. Nathaniel Gisham nunca había encontrado un caso como el de Daniel Carter. Nada en su formación, en sus lecturas o en su experiencia lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder. La mañana del 14 de junio de 1849 comenzó como cualquier otra. El sol se alzó en un cielo sin nubes, prometiendo otro día de calor opresivo. Margaret Carter se despertó temprano, como siempre, y fue a la cocina a preparar el desayuno. Thomas ya había salido hacia la bolsa de algodón, donde debía completar un inventario antes de que empezara la jornada de comercio. Charlotte y Ian seguían dormidas en su cama compartida. Margaret removía una olla de gachas cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró y encontró a Daniel de pie en el umbral. Llevaba el camisón, estaba descalzo y el cabello pálido, desordenado, pero había algo en el que no estaba bien. Estaba completamente inmóvil, con los brazos caídos a los lados y los ojos abiertos, pero desenfocados. Daniel, dijo Margaret, ¿qué pasa, cariño? No respondió, no parpadeó, no se movió en absoluto. Margaret dejó la cuchara y caminó hacia él, sintiendo como el corazón empezaba a latirle más rápido. Daniel, ¿me oyes? Nada. Se arrodilló frente a él y le puso las manos en los hombros. Su piel estaba caliente, ardiendo, como si hubiera estado delante de un fuego. Margaret jadeó y apartó las manos, luego le tocó la frente. Estaba consumido por la fiebre, con el calor irradiándole en oleadas. Thomas, llamó, olvidando que su marido ya se había ido. Charlotte, ven aquí, rápido. Charlotte apareció en la puerta del dormitorio, frotándose los ojos. Vio a su hermano de pie, inmóvil, y se quedó helada. ¿Qué le pasa? Ve a buscar a tu padre, dijo Margaret, intentando que no se le notara el pánico. Corre a la bolsa de algodón. Dile que Daniel está enfermo. Date prisa. Charlotte salió corriendo, con los pies descalzos golpeando el porche de madera. Margaret levantó a Daniel, sorprendida por lo rígido que estaba, y lo llevó a su cama. Lo acomodó con cuidado, pero él siguió igual, brazos a los lados, ojos abiertos, clavados en el techo. Buscó un paño y una palangana con agua, escurrió el paño y se lo puso en la frente. En segundos, el paño ya estaba caliente. Thomas llegó en 15 minutos, con Charlotte detrás. Con solo ver a Daniel, dijo de inmediato, voy por el Dr. Gisham. Gisham llegó antes del mediodía. Llevaba su bolso de cuero negro y se movía con la calma eficiente de quien ha repetido ese ritual miles de veces. Examinó a Daniel a fondo, tomó el pulso, escuchó el corazón, miró dentro de los ojos y la boca, y probó reflejos golpeando rodillas y codos con un pequeño martillo. El pulso era rápido, pero no peligrosamente. El latido parecía normal. La temperatura era alta, quizás 104 grados, según el cálculo de Gisham, pero lo que más le preocupó fue la ausencia total de respuesta. El niño estaba, claramente, despierto. Tenía los ojos abiertos y las pupilas reaccionaban a la luz, pero no mostraba conciencia de su entorno, ninguna reacción al tacto ni al sonido. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Gisham. Lo encontré esta mañana de pie en el marco de la puerta de la cocina, dijo Margaret. No se ha movido desde entonces. No ha hablado. No ha respondido a nada de lo que le he dicho. ¿Ha tenido fiebre antes? No recientemente. Siempre ha sido pálido. Siempre se cansaba fácil, pero no había estado enfermo. Gisham examinó con más atención las extremidades de Daniel, notando la rigidez muscular. No era la rigidez de la muerte. El niño estaba vivo. Era una inmovilidad tensa, como si el cuerpo estuviera bloqueado en una posición. He visto fiebres altas causar confusión y delirio, dijo Gisham despacio, pero nunca he visto que provoquen una falta de respuesta tan completa. El niño parece despierto, pero incapaz, o quizá reacio, a moverse. ¿Qué significa eso?, preguntó Thomas. ¿Qué lo está causando? Aún no lo sé,
admitió Hisham. Podría ser una fiebre por infección, aunque no veo una fuente evidente. Podría estar relacionado con el sistema nervioso. Tendré que vigilarlo de cerca. Preparó una tintura de corteza de sauce para bajar la fiebre e indicó a Margaret que mantuviera a Daniel fresco con paños húmedos, que intentara hacerle beber agua si era posible y que lo mandara llamar de inmediato ante cualquier cambio. Volvería al día siguiente, pero a la mañana siguiente, el estado de Daniel había empeorado de una forma que desafiaba cada patrón que Hisham conocía. El doctor Hisham llegó a la casa de los Carter poco después del amanecer del 15 de junio. Margaret lo recibió en la puerta, pálida y demacrada. No había dormido, no se ha movido, dijo, ni una vez, ni un dedo, ni los ojos, nada. Y, doctor, hay algo más. Lo condujo al cuarto de Daniel. El niño yacía exactamente como Hisham lo había dejado el día anterior, boca arriba, brazos a los lados, ojos abiertos. Pero cuando Hisham lo examinó, comprendió el miedo de Margaret. El cuerpo de Daniel se había puesto completamente rígido. Cada músculo estaba tenso, fijado en su sitio. Hisham intentó doblarle el brazo y le resultó casi imposible, como si las articulaciones se hubieran soldado. La piel seguía caliente por la fiebre, pero ahora había algo distinto, una sequedad extraña, la piel casi cerosa al tacto. Y lo más inquietante eran los ojos. Estaban abiertos, mirando fijo al techo, pero no se movían. No seguían a Hisham mientras se desplazaba alrededor de la cama. No parpadeaban cuando él pasaba la mano delante. Y aún así, las pupilas seguían reaccionando a la luz cuando Hisham acercaba una vela. Dios mío, susurró Hisham, más para sí mismo que para Margaret. Hizo todas las pruebas que se le ocurrieron. Pinchó la piel de Daniel en varios puntos. Nada. Aplaudió con fuerza cerca de su oído. Nada. Cerró uno de sus párpados y lo soltó. El ojo permaneció cerrado un instante y luego, lentamente, muy lentamente, volvió a abrirse. Hisham sacó su estetoscopio, un instrumento relativamente nuevo que había adquirido apenas 2 años antes, y escuchó el corazón de Daniel. Lo que oyó lo obligó a comprobar otra vez, convencido de que debía estar equivocado. El corazón latía, constante y regular, pero lento, extraordinariamente lento, quizá 40 latidos por minuto, menos de la mitad de lo normal para un niño. ¿Se está muriendo?, preguntó Margaret, con la voz apenas audible. Hisham no respondió de inmediato. Estaba entrenado para no dar falsas esperanzas, pero tampoco quería dictar una sentencia sin causa. Su corazón late, dijo al fin. Respira, en todos los sentidos, está vivo. Pero esta condición, nunca he visto algo así. A lo largo de ese día, Hisham probó todo tratamiento que tenía a su alcance. Administró purgantes, con la esperanza de limpiar el intestino de alguna infección. No pasó nada. El cuerpo de Daniel no respondió en absoluto. Aplicó ventosas calientes en la espalda, llevando sangre a la superficie como dictaba la tradición. La piel se elevó y enrojeció, pero Daniel no mostró ninguna señal de dolor. Probó compresas frías, compresas calientes, cataplasmas de mostaza y hierbas. Nada produjo cambio alguno. Al caer la noche, Hisham se vio obligado a admitir la derrota, al menos por el momento. Dejó instrucciones detalladas a Margaret, continuar con los paños fríos, intentar que el niño tomara líquido gota a gota, vigilar cualquier cambio, por pequeño que fuera. Volvería por la mañana, y cada mañana después de esa, hasta entender qué estaba pasando. Mientras caminaba de regreso a su consulta por el aire húmedo del atardecer, Hisham sintió una sensación de temor que jamás había experimentado. En 15 años de medicina, había visto morir a pacientes. Había visto sufrimientos que no podía aliviar. Pero siempre había entendido, al menos en términos generales, lo que ocurría: una fiebre por infección, una herida que se volvía séptica, una tisis que destruía lentamente los pulmones. Esto era distinto. Daniel Carter estaba vivo, pero ausente, presente, pero inalcanzable. Era como si lo hubieran arrancado de su propio cuerpo, dejando solo una cáscara vacía que seguía respirando y manteniendo un latido por razones que Hisham no podía comprender. Esa noche, Hisham escribió la primera de lo que se convertiría en decenas de entradas sobre el caso. Su letra, normalmente ordenada y controlada, temblaba más de lo habitual. 15 de junio de 1849. Paciente, Daniel Carter, varón, 6 años. Presenta rigidez severa de toda la musculatura voluntaria, ausencia total de respuesta a estímulos externos y fiebre de origen desconocido. Pulso aproximado, 40 latidos por minuto. Pupilas reactivas a la luz, pero los ojos no siguen el movimiento. Sin respuesta al dolor,
al sonido ni al tacto. No puede hablar, no puede moverse voluntariamente, y sin embargo parece estar despierto. Estoy completamente incapaz de explicar estos síntomas. No encajan con ningún patrón de enfermedad que haya estudiado o encontrado. He administrado corteza de sauce, he realizado ventosas, he aplicado diversos tratamientos externos. No se observa cambio. La madre informa que ha permanecido en este estado durante aproximadamente 30 horas. Pronóstico desconocido. Al tercer día, la noticia del estado de Daniel Carter se había extendido por todo Bellefontaine. En un pueblo de 300 personas, las noticias viajaban más rápido que la fiebre, y la enfermedad de Daniel no se parecía a nada que nadie hubiera visto. Empezaron los susurros en la tienda general, en la iglesia, a lo largo de los muelles. Las teorías crecían con cada repetición. Algunos decían que era enfermedad del río. Otros culpaban a males traídos por los barcos que venían de Nueva Orleans. Otros lo llamaban castigo de Dios, aunque nadie se ponía de acuerdo sobre qué pecado. Unos pocos sugerían que el niño había comido algo, una planta venenosa o comida en mal estado. Los más supersticiosos hablaban en voz baja de maldiciones y magia oscura, aunque esas insinuaciones eran silenciadas con rapidez por quienes se consideraban más civilizados. El pastor de la iglesia bautista, el reverendo William Holloway, visitó la casa de los Carter el 17 de junio. Era un hombre grande, de cabello canoso y voz atronadora, que solía llenar su iglesia con sermones apasionados sobre salvación y condena. Pero cuando vio a Daniel inmóvil en la cama, con los ojos abiertos y vacíos, Holloway se quedó sin palabras. Oró por el niño, con su voz grave llenando la habitación, pero había un temblor en ella que delataba su miedo. El Señor obra de maneras misteriosas, les dijo a Margaret y Thomas al terminar. No siempre podemos comprender su propósito, pero debemos tener fe en que hay una razón para esta prueba. Margaret asintió, pero sus ojos estaban huecos. Llevaba 3 días sentada junto a la cama de Daniel casi sin moverse, saliendo solo cuando era estrictamente necesario. Casi no había comido. No había dormido más que unos minutos seguidos. Las manos le temblaban mientras le pasaba un paño húmedo por la frente a Daniel, un gesto que se había vuelto automático, casi ritual, aunque parecía no afectar la fiebre. Thomas se quedaba junto a la ventana, mirando la calle. Iba a trabajar unas pocas horas al día, necesitaba la normalidad, necesitaba algo que hacer además de mirar a su hijo yacer como un cadáver viviente, pero su mente estaba en otra parte. Y su supervisor en la bolsa de algodón ya le había señalado errores en los libros de cuentas. Charlotte y Anne habían sido enviadas a quedarse con la hermana de Margaret, que vivía a 3 millas del pueblo. Fue una decisión difícil, pero Margaret insistió. No quería que las niñas vieran a su hermano así. No quería exponerlas a lo que fuera que se había apoderado de él. La casa se sentía más vacía sin ellas, más silenciosa, como si el mutismo del estado de Daniel se hubiera extendido para llenar cada habitación. El doctor Hisham comenzó a visitar 2 veces al día, mañana y tarde, registrando cada detalle del estado de Daniel. Medía temperatura, pulso y respiración en cada visita. Observaba la rigidez de las extremidades, probaba reflejos, vigilaba los ojos. Probó distintos medicamentos, quinina para la fiebre, mercurio para lo que pensaba que podía ser un trastorno nervioso, incluso opio, con la esperanza de provocar alguna respuesta. Nada funcionó, nada cambió. Para el 20 de junio, 6 días después del inicio, Hisham tomó una decisión. Necesitaba ayuda. El caso excedía su experiencia, excedía su conocimiento. Esa noche se sentó a escribir cartas a 3 médicos que conocía en Nueva Orleans, describiendo el caso con todo el detalle posible y suplicando consejo. Envió las cartas en el siguiente vapor que bajaba río abajo, sabiendo que pasarían varios días antes de poder esperar una respuesta. Lo que no sabía era que uno de esos médicos, el doctor Claude Fontaine, leerían la carta y abordaría de inmediato un vapor de regreso a Bellefontaine. Porque el doctor Fontaine ya había visto esto antes. El doctor Claude Fontaine llegó a Bellefontaine el 22 de junio, 8 días después de que comenzaran los síntomas de Daniel. Tenía 52 años, delgado, de rasgos afilados, con cabello plateado y ojos oscuros e intensos. Se había formado en París antes de emigrar a Luisiana en sus 20s y llevaba consigo un aire de sofisticación europea que incomodaba a algunos. Hablaba con un leve acento francés y tenía la costumbre de fruncir los labios al pensar, como si estuviera probando sus propios pensamientos. Fontaine había construido una práctica exitosa en Nueva Orleans, especializada en enfermedades tropicales y condiciones inusuales traídas por
por viajeros del Caribe y de Sudamérica. Había visto males que la mayoría de los médicos estadounidenses solo conocían por revistas: fiebre amarilla, dengue, cólera, infecciones parasitarias capaces de consumir a un paciente ante tus ojos. Su experiencia era enorme, su conocimiento profundo, y sus honorarios, en proporción. Cuando Hisham recibió a Fontaine en el muelle, se sorprendió por la rapidez de su llegada. Envié esa carta hace apenas 4 días, dijo Hisham mientras se estrechaban la mano. Vine en cuanto la leí, respondió Fontaine. Tu descripción de los síntomas, necesitaba verlo con mis propios ojos, si es lo que creo que es. ¿Ya has visto esto? Fontaine no respondió directamente. Llévame con el niño. El examen que siguió fue el más exhaustivo que Daniel había recibido. Fontaine trajo consigo un gran estuche de cuero lleno de instrumentos que Hisham nunca había visto, un dispositivo para medir la tensión muscular, un juego de agujas graduadas para probar la sensibilidad al dolor, un oftalmoscopio especializado para examinar el fondo del ojo, varios calibres y herramientas de medición. Durante más de 2 horas, Fontaine examinó cada centímetro del cuerpo de Daniel, midió el diámetro de las pupilas, comprobó reflejos en varios puntos, analizó la textura de la piel, escuchó el corazón y los pulmones, presionó el abdomen, revisó la flexibilidad de las articulaciones y realizó decenas de otras pruebas, todo mientras tomaba notas minuciosas en un pequeño cuaderno de cuero. Margaret y Thomas observaban desde el umbral, sin atreverse a decir una palabra. Hisham se mantuvo al lado de Fontaine, siguiendo sus métodos y, de vez en cuando, haciendo preguntas sobre una prueba o una medición en particular. El sol de la tarde entraba en diagonal por la ventana, proyectando sombras largas por toda la habitación. Afuera, la vida en Bellefontaine seguía su curso, el traqueteo de los carros en la calle, voces llamándose de un lado a otro, el silbido lejano de un barco de vapor. Pero dentro del cuarto de Daniel, el tiempo parecía detenido. Por fin, Fontaine se enderezó, cerró su cuaderno y se volvió hacia Hisham. Su expresión era sombría. Necesito hablar con usted en privado, dijo. Fueron al despacho de Hisham, dejando a Margaret y Thomas en un estado de expectación ansiosa. Fontaine cerró la puerta, dejó su maletín y se sirvió un vaso de agua de la jarra sobre el escritorio de Hisham. Bebió despacio, ordenando sus ideas. Hace 7 años, empezó Fontaine, estaba en Puerto Príncipe, Haití, investigando fiebres tropicales. Me llamaron para examinar a un niño, un chico de 5 o 6 años, que había desarrollado síntomas muy parecidos a los que acabo de ver en Daniel Carter. Rigidez muscular total, una falta de respuesta profunda, un latido lento, una fiebre persistente que parecía no tener origen. Los médicos locales estaban desconcertados. Sospechaban algún tipo de envenenamiento, quizá por una planta nativa de la isla, o una maldición. La gente allí aún creía firmemente en esas cosas. ¿Qué le pasó al niño?, preguntó Hisham. Fontaine guardó silencio un instante, mirando el agua en su vaso. Permaneció en ese estado durante 19 días. Luego, de repente, volvió a moverse. Movimientos pequeños al principio, solo los dedos, y después las manos. En una semana, había recuperado la mayor parte de su movilidad. Pero estaba cambiado. ¿Cambiado cómo? Ya no reconocía a sus padres. No podía hablar, o no quería hablar. Miraba cosas que no estaban ahí. Reaccionaba con terror ante objetos comunes. Su personalidad, todo lo que lo hacía ser quien era, parecía haber desaparecido. Murió 3 días después. Hisham sintió un escalofrío a pesar del calor de la habitación. ¿Cuál fue la causa de la muerte? El registro oficial lo anotó como una enfermedad consuntiva, dijo Fontaine, pero eso no era exacto. El niño simplemente se detuvo. Dejó de comer, dejó de moverse, dejó de vivir, como si aquello que lo había devuelto decidiera marcharse otra vez. ¿Sabe qué lo causó? ¿Los síntomas iniciales? Fontaine negó con la cabeza. Nunca determiné una causa. Tomé muestras de tejido y las estudié lo mejor que pude con el equipo disponible. No encontré nada, ni bacterias, ni parásitos, ni toxinas. Los órganos del niño parecían completamente normales durante el examen que observé después de su muerte. Fue como si su cuerpo hubiera decidido apagarse, luego reiniciarse a medias, y después apagarse otra vez. Pero tiene que tener alguna teoría, insistió Hisham. Fontaine dejó el vaso y lo miró de frente. Hay trastornos del sistema nervioso que no entendemos. El cerebro sigue siendo, en gran medida, un misterio para nosotros. Sabemos que controla el cuerpo, pero no sabemos cómo, ni que puede fallar. Creo, y esto es solo una teoría,
que algunos niños, bajo ciertas circunstancias, pueden entrar en un estado en el que la mente consciente se separa de las funciones autónomas del cuerpo. El cuerpo continúa vivo, respira, mantiene el latido, pero la inteligencia que lo dirige está ausente. ¿Ausente dónde? Esa es la pregunta. No, dijo Fontaine en voz baja. No lo sé. Tal vez atrapada en algún lugar dentro de la propia mente, incapaz de llegar a los músculos, incapaz de comunicarse. O quizá en otro sitio por completo. Hisham quiso descartarlo como superstición, pero no pudo. Había visto a Daniel Carter. Había examinado al niño con cada herramienta y técnica que conocía, y no había encontrado nada que explicara esa condición. Si Fontaine, con toda su experiencia y su conocimiento, estaba sugiriendo algo tan extraordinario, quizá había que considerarlo. ¿Qué recomienda?, preguntó Hisham. Observar, documentar, mantener al niño lo más cómodo posible, intentar alimentarlo. Lo necesitará si su cuerpo quiere sobrevivir. Y prepara a la familia para la posibilidad de que no se recupere, o de que, si lo hace, no sea el mismo niño que conocían. Si sigues aquí, seguramente te estás preguntando lo mismo que se preguntaba la gente de Bellefontaine. ¿Cómo seguía vivo este niño? Y, más importante aún, ¿qué estaba ocurriendo dentro de su mente durante esas semanas de silencio? Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, comparte este video con un amigo al que le encanten los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Sigamos descubriendo qué ocurrió después. En las semanas siguientes, Bellefontaine se convirtió en una especie de lugar de peregrinación para los médicos. La noticia del estado de Daniel Carter se extendió por redes médicas de Luisiana y más allá, atrayendo a doctores curiosos, escépticos o desesperados por hacerse un nombre resolviendo un caso imposible. El doctor Samuel Thackeray llegó el 3 de julio. Era un médico itinerante, un hombre grande, ruidoso, de unos 60 años, que vestía trajes caros y apareció con un maletín negro y una botella de whisky. Vickey se había ganado su reputación tratando a plantadores ricos por todo el sur, y se comportaba con la seguridad de alguien que lo había visto todo y podía curarlo todo. Examinó a Daniel quizá 20 minutos antes de declarar: fiebre nerviosa, provocada por los miasmas del río. La he visto una docena de veces. Hisham y Fontaine, que se habían quedado en Bellefontaine para supervisar el caso, intercambiaron miradas escépticas. ¿Qué tratamiento recomienda?, preguntó Hisham. Purgación agresiva para limpiar el organismo, ventosas calientes para extraer los malos humores, y un tónico que he desarrollado yo mismo, fórmula secreta. Hace maravillas. Lo que siguió fue uno de los episodios más desagradables de toda la prueba. Vickey administró un purgante tan fuerte que debería haber vaciado los intestinos de un adulto en cuestión de minutos. El cuerpo de Daniel no reaccionó en absoluto. Vickey lo intentó otra vez, duplicando la dosis. Nada. Después aplicó ventosas calientes en la espalda de Daniel con tanta fuerza que dejó moretones oscuros sobre la piel pálida del niño. Ninguna reacción. Por último, Vickey le vertió en la boca varias cucharadas de su tónico secreto, con un fuerte olor a alcohol y a algo acre. El líquido le tiró de la garganta. Por un momento aterrador, pareció que podía atragantarse. Margaret gritó. Hisham giró la cabeza de Daniel hacia un lado con rapidez, y el líquido se escurrió hacia la almohada. Fuera, dijo Thomas Carter, con una voz baja y peligrosa. Fuera de mi casa. Vickey se fue sin decir una sola palabra más. No volvieron a verlo en Bellefontaine. Más tarde, una investigación revelaría que no tenía formación médica formal y que su fama estaba construida sobre tratamientos de charlatán y golpes de suerte. Pero en ese momento, su fracaso solo profundizó el misterio de Daniel Carter. El doctor Enoch Landry llegó desde Lafayette el 10 de julio. Era un hombre más joven, de poco más de 30 años, y había estudiado enfermedades del sistema nervioso en un hospital de Boston. Trajo un enfoque más científico, midió la actividad eléctrica de los músculos de Daniel con un aparato llamado galvanómetro, probó reflejos con diapasones y examinó las respuestas del niño a distintos estímulos. Landry pasó 3 días en Bellefontaine realizando experimentos y tomando notas detalladas. Su conclusión fue sombría. El sistema nervioso voluntario parece completamente no funcional, mientras que el sistema nervioso autónomo continúa operando. Esto sugiere una desconexión profunda entre la mente consciente y las funciones motoras del cuerpo. He leído sobre condiciones parecidas en la literatura médica, casos de parálisis total tras un trauma o una infección, pero nunca me he encontrado con algo tan completo, ni tan persistente. Se puede tratar,
preguntó Thomas. No lo sé, admitió Landry. El sistema nervioso todavía se entiende muy poco. No sabemos cómo reparar su daño, ni siquiera cómo determinar dónde está el daño. Lo único que puedo decirle es que la condición de su hijo es única, en mi experiencia. La doctora Margaret Dufresne llegó desde Alexandria el 15 de julio. Era una de las pocas médicas que ejercían en Luisiana, y su presencia causó incomodidad entre los residentes más conservadores de Bellefontaine. Pero sus credenciales eran impecables. Se había formado en Filadelfia y había publicado varios trabajos sobre enfermedades infantiles, y los Carter estaban lo bastante desesperados como para recibir a cualquiera que pudiera ayudar. Dufresne tomó un enfoque distinto al de los médicos hombres. Dedicó menos tiempo a examinar el cuerpo de Daniel, y más a hablar con Margaret y Thomas, haciendo preguntas detalladas sobre la vida de Daniel antes de la enfermedad. ¿Cómo era él? ¿Qué le gustaba? ¿Qué le daba miedo? ¿Había ocurrido algo inusual en las semanas o meses anteriores a que enfermara? ¿Había mencionado sueños o temores extraños? Margaret le contó todo lo que pudo recordar. Daniel siempre había sido callado, siempre reflexivo. A veces tenía pesadillas, se despertaba llorando por la noche, aunque nunca podía explicar qué lo había asustado. Tenía miedo a las tormentas, al sótano oscuro donde guardaban las verduras, a una curva específica del río donde un niño se había ahogado 2 años antes. Recolectaba piedras y las ordenaba en patrones que parecían significativos para él, pero que no tenían sentido para nadie más. Dufresne escuchó todo y tomó notas con cuidado. En su última noche en Bellefontaine, compartió su teoría con Gisam y Fontaine. Creo que esto es un trastorno de la mente, no del cuerpo, dijo, o más bien, un trastorno de la mente que se ha manifestado en el cuerpo. El niño ha vivido algún tipo de trauma psicológico profundo, quizá algo que nosotros jamás identificaríamos como traumático, algo que la mente de un niño podría percibir como amenaza, aunque un adulto no lo haría. Como respuesta a ese trauma, su mente se ha apagado, se ha replegado por completo, tan hacia adentro, que ha cortado su conexión con el cuerpo físico. Eso no es posible, objetó Landry. La mente no puede simplemente desconectarse del cuerpo. No puede, replicó Dufresne. Vemos parálisis histérica. Vemos casos de ceguera o sordera sin causa física. Sabemos que la mente tiene poder sobre el cuerpo. ¿Por qué no podría ese poder, en circunstancias extremas, crear una disociación completa? El debate se extendió hasta altas horas de la noche, pero no se alcanzó ninguna conclusión. Dufresne regresó a Alexandria, dejando un informe detallado que alimentó el creciente expediente sobre Daniel Carter, pero no acercó a la familia a la esperanza. Para finales de julio, Daniel llevaba 6 semanas en su estado paralizado. La casa de los Carter se había convertido en una especie de museo del fracaso médico, visitada por doctores que llegaban, examinaban, teorizaban y se iban. Cada visita levantaba las esperanzas de Margaret, y luego las destrozaba. Cada despedida la dejaba más derrotada que la anterior. Dejó de salir de la casa por completo. Su trabajo de costura quedó intacto en el cuarto. Había perdido peso, el rostro hundido, las manos huesudas. Se sentaba junto a la cama de Daniel día y noche, hablándole sin parar, contándole historias, cantándole nanas, describiéndole lo que ocurría fuera de la ventana, suplicándole que volviera con ella. Hoy es el cumpleaños de Charlotte, decía. Ya tiene 12, ¿lo puedes creer? Sé que la extrañas. Ella también te extraña. Va a volver pronto a casa. Y cuando vuelva, tienes que estar despierto para verla. ¿Puedes hacerlo, Daniel? ¿Puedes despertar por tu hermana? Thomas había vuelto a trabajar a tiempo completo, pero era la sombra de sí mismo. Su supervisor dejó de darle tareas importantes después de encontrar demasiados errores en los libros de cuentas. Se movía por los días de manera mecánica, cumpliendo con vivir sin estar realmente presente. Por la noche, se sentaba en la sala principal, mirando a la nada. A veces bebía de una botella de whisky que escondía detrás de la leña. La curiosidad inicial de la comunidad se había agrio en algo más oscuro. Algunas familias empezaron a evitar a los Carter por completo. Cruzaban la calle cuando veían venir a Thomas, inventaban excusas cuando Margaret enviaba notas pidiendo ayuda para esto o aquello. Crecía la sensación de que lo que le había pasado a Daniel podía ser contagioso, o de que la familia estaba maldita. Un grupo de hombres, envalentonados por el alcohol y el miedo, se reunió afuera de la casa de los Carter una noche a principios de agosto. No hicieron nada abiertamente, solo se quedaron allí,
hablando en voz alta de lo antinatural que era todo, de que algunas cosas era mejor dejarlas en manos de la voluntad de Dios, de que quizás sería misericordioso que el niño simplemente se fuera. Thomas los enfrentó, y estalló una pelea. Lo golpearon brutalmente, costillas rotas y un pómulo fracturado. El doctor Hisham lo atendió, pero el daño fue más profundo que las heridas. Después de eso, Thomas dejó de ir al trabajo. El ingreso familiar desapareció. Empezaron a sobrevivir gracias a la caridad de los pocos vecinos que aún sentían compasión. Hisham continuó visitándolos a diario, aunque ya era rutina. Revisaba las constantes de Daniel, anotaba cualquier cambio, nunca lo sabía, y se sentaba unos minutos con Margaret, ofreciendo el consuelo que podía. Había dejado de intentar nuevos tratamientos. Todo se había probado. Nada funcionó. Las entradas de su diario en ese periodo muestran a un hombre enfrentándose a los límites de su profesión. 7 de agosto de 1849. Día 54. El paciente sigue sin cambios. Pulso 38. 42 LPM, temperatura elevada pero estable, sin movimiento voluntario, sin respuesta a ningún estímulo. He consultado cada texto que poseo, he escrito a colegas por todo el país, he probado cada tratamiento conocido por la medicina. Nada ayuda, nada cambia. Me veo obligado a aceptar la posibilidad de que existan estados en los que el cuerpo humano puede entrar y que están, sencillamente, más allá de nuestra capacidad actual de abordarlos. El niño vive, pero ¿en qué sentido es esto vida? Esta existencia sin conciencia, sin movimiento, sin ninguna de las cualidades que definen a un ser humano, no lo sé. Empiezo a comprender por qué algunos de mis colegas han abandonado esta profesión. Hay una clase de impotencia en la medicina que resulta casi insoportable. Y entonces, la noche del 19 de agosto, algo cambió. Margaret estaba sentada en su lugar habitual junto a la cama de Daniel. Era pasada la medianoche, y la casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera asentándose y el sonido distante del silbato de un vapor en el río. Había estado tarareando una nana, la misma que le cantaba a Daniel cuando era bebé, cuando notó algo distinto en sus ojos. Durante semanas, sus ojos habían permanecido fijos, mirando a la nada, pero ahora se movían, lentamente, yendo de un lado a otro, como si estuviera observando algo que ella no podía ver. Margaret dejó de tararear y se inclinó más cerca. Daniel, susurró, ¿me oyes? Sus ojos se movieron otra vez, enfocándose en su rostro por primera vez en 66 días. Margaret contuvo el aliento, alargó la mano y le tocó la suya. Seguía rígida, inmóvil, pero había algo distinto, una tensión que antes no estaba, y entonces, sus dedos se estremecieron. Fue el movimiento más pequeño, apenas perceptible, pero Margaret lo vio. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Thomas, ven, se está moviendo. Thomas entró tambaleándose, desorientado por el sueño y el whisky. ¿Qué está pasando? Su mano. Vi moverse sus dedos. Los dos miraron fijamente la mano de Daniel. Durante un largo momento, no pasó nada. Luego, lentamente, de forma agonizante, su mano derecha se levantó de la cama. Quedó suspendida quizás 5 segundos, temblando con violencia, y después cayó otra vez. Thomas salió corriendo. Corrió por las calles oscuras de Bellefontaine hasta la consulta del doctor Hisham y golpeó la puerta hasta que el médico apareció, despeinado y medio dormido. Se está moviendo, jadeó Thomas. Daniel se está moviendo. Volvieron juntos a la casa de los Carter y encontraron a Margaret arrodillada junto a la cama, con lágrimas corriéndole por el rostro. La cabeza de Daniel giraba lentamente de un lado a otro, y ambas manos se abrían y se cerraban rítmicamente. Hisham lo examinó de inmediato: pulso, temperatura, reflejos. La rigidez se estaba rompiendo. Los músculos comenzaban a responder. Los ojos de Daniel estaban abiertos y, ahora sí, atentos, siguiendo el movimiento en la habitación. Su boca se abría y se cerraba como si intentara hablar, pero no salía ningún sonido. Esto es extraordinario, dijo Hisham, con la voz temblándole de emoción. Después de todo este tiempo, la parálisis se está resolviendo. No entiendo cómo ni por qué, pero está regresando. En los 3 días siguientes, Daniel recuperó la capacidad de moverse, primero manos y pies, luego brazos y piernas, después el torso. Para el 22 de agosto podía incorporarse con ayuda. Para el 23 de agosto podía ponerse de pie, aunque estaba débil e inestable. Para el 24 de agosto podía dar algunos pasos sostenido. Pero incluso mientras su cuerpo se recuperaba,
quedó claro que algo estaba profundamente mal. El Daniel Carter que salió de la parálisis no era el mismo niño que había entrado en ella. El cambio fue inmediato para cualquiera que lo viera. No hablaba, ni una palabra, ni un sonido. Cuando su madre le hacía preguntas, la miraba como si no entendiera el idioma. Cuando su padre intentaba abrazarlo, él se apartaba con una expresión de confusión y miedo, como si Thomas fuera un desconocido. Su comportamiento era extraño de un modo difícil de describir, pero imposible de ignorar. Podía quedarse inmóvil durante horas, mirando un punto de la pared o sus propias manos. Se encogía ante el contacto, ante los ruidos fuertes, ante los movimientos bruscos. De noche, no dormía en su cama. En lugar de eso, se acurrucaba en rincones bajo los muebles, en las zonas más oscuras de la casa. El doctor Hisham estaba desconcertado. Físicamente, Daniel parecía estar mejorando, recuperaba el tono muscular, los reflejos eran normales, y por fin la fiebre había cedido. Pero mentalmente, emocionalmente, el niño estaba ausente. El doctor Fontaine, que se había quedado en Bellefontaine durante todo el calvario, examinó a Daniel con detenimiento. Intentó comunicarse con él con gestos, con imágenes, con cualquier medio que se le ocurriera. Nada funcionaba. Daniel parecía encerrado dentro de sí mismo, incapaz o renuente a conectar con el mundo. El 26 de agosto, Margaret estaba con Daniel en su cuarto cuando él habló por primera vez. Su voz era ronca, apenas audible, y las palabras fueron simples, pero helaron a todos los que las oyeron. Siempre estaban allí. Margaret se inclinó, desesperada por entender. ¿Quiénes estaban allí, Daniel? ¿Qué quieres decir? Los ojos de Daniel se enfocaron en ella y, por un instante, Margaret vio reconocimiento, vio a su hijo mirándola de vuelta. Luego se desvaneció, reemplazado por esa mirada distante y vacía. Mirando, susurró, siempre mirando. No volvió a hablar en 3 días. El doctor Herbert Lane llegó desde Nueva Orleans el 29 de agosto. Era especialista en trastornos de la mente, uno de los pocos médicos en Estados Unidos que había estudiado con practicantes en Europa que desarrollaban nuevas teorías sobre enfermedad mental y trauma. Pasó una semana con Daniel, observando su conducta, intentando diversas intervenciones terapéuticas, tomando notas detalladas. La conclusión de Lane fue inquietante. El niño ha sufrido un trauma psicológico profundo, aunque no puedo determinar su origen. Es como si hubiera presenciado o vivido algo tan terrible que su mente no puede procesarlo. Se ha replegado dentro de sí mismo como mecanismo de defensa. Es imposible predecir si alguna vez saldrá de ahí por completo. ¿Pero qué podría haber causado un trauma así?, preguntó Margaret. Era solo un niño pequeño. Tenía pesadillas a veces, pero nada fuera de lo común. Nada que explique esto. Lane negó con la cabeza. La mente, especialmente la de un niño, puede dañarse por cosas que jamás sospecharíamos. A veces, el trauma ocurre durante la propia enfermedad. Si estuvo consciente durante esas semanas de parálisis, si estaba despierto pero sin poder moverse ni comunicarse, esa experiencia por sí sola pudo haber sido devastadora. ¿Está diciendo que estuvo atrapado dentro de su propio cuerpo durante 2 meses, consciente todo el tiempo?, preguntó Thomas, pálido. Digo que es posible, respondió Lane. No lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos. El declive. Septiembre no trajo ninguna mejoría. Daniel siguió deteriorándose, aunque de un modo distinto a antes. Ahora se movía, pero parecía consumirse por dentro. Aunque comía pequeñas cantidades, Margaret tenía que darle de comer a cucharadas, como a un bebé. Seguía perdiendo peso. Su piel adquirió un tono grisáceo. Los ojos se le hundieron más en las órbitas. El cabello empezó a caérsele en mechones. De vez en cuando hablaba, siempre con las mismas frases. Estaban mirando. Nunca se fueron. Estaban esperando. Cuando le insistían para que explicara quiénes eran ellos, se agitaba, a veces se volvía violento, manoteaba y emitía sonidos que podrían haber sido gritos si hubieran tenido más fuerza. La casa se había convertido en una prisión. Margaret se negaba a separarse de Daniel. Thomas dejó incluso de fingir que funcionaba. No tenían ingresos, no tenían ahorros y vivían de una caridad que se volvía cada vez más escasa. Con la paciencia del pueblo agotándose, el 5 de septiembre el doctor Fontaine hizo un anuncio. Se iba de Bellefontaine. Tenía pacientes en Nueva Orleans que lo necesitaban, y ya no había nada más que pudiera hacer por Daniel Carter. Antes de irse, habló en privado con Hisham. Voy a decirle algo que nunca le he dicho a nadie, dijo Fontaine. Ese niño en Puerto Príncipe, del que le hablé cuando llegué por primera vez, hubo algo que no le conté sobre cómo murió. Adelante, dijo Hisham. En los días previos a su muerte,
habló. No mucho, solo fragmentos, pero siempre con el mismo tema. Hablaba de estar vigilado, de cosas que lo esperaban. Sus palabras exactas, las anoté entonces, fueron: nunca dejan de mirar, ni siquiera cuando cierras los ojos. 3 días después, estaba muerto. ¿Y usted cree que Daniel está diciendo lo mismo? No solo lo mismo, dijo Fontaine. Exactamente lo mismo en algunos casos. Las mismas frases, el mismo tono. Es como si ambos hubieran visto lo mismo. ¿Qué cree que vieron?, preguntó Hisham. Fontaine guardó silencio un largo momento. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Creo que fueron a algún lugar. Durante ese tiempo de parálisis, creo que su conciencia fue a algún lugar y vio algo allí, algo terrible. Y cuando volvieron, no pudieron olvidarlo. No pudieron escapar de ello. Eso no es un diagnóstico médico. No, dijo Fontaine, no lo es. Pero llevo 30 años ejerciendo medicina y he aprendido que hay cosas en este mundo que no encajan en nuestros textos médicos, cosas para las que no tenemos nombre, cosas que quizá nunca entenderemos. Fontaine se marchó a la mañana siguiente. Hisham no volvió a verlo. A inicios de septiembre, Daniel dejó de comer por completo. Margaret lo intentó todo: sopas, caldos, pan blando, cualquier cosa que creyera que podría tragar. Daniel giraba la cabeza, apretaba la boca o dejaba que la comida se le escurriera. Había bajado tanto de peso que parecía esquelético, con los huesos marcados bajo una piel translúcida. El doctor Hisham sabía que el final se acercaba. Había visto a suficientes pacientes moribundos como para reconocer las señales. Intentó preparar a Margaret y a Thomas. Pero ¿cómo se prepara a unos padres para perder a un hijo? Y más aún en circunstancias como estas. El 12 de septiembre, Daniel abrió los ojos y pareció ver a Margaret con claridad por primera vez en semanas. Ella estaba sentada a su lado, como siempre, y cuando él la miró, algo en su expresión cambió. Por un instante, volvió a ser su hijo. Mamá, susurró. Margaret rompió a llorar y le agarró la mano. Estoy aquí, cariño, estoy aquí. Estaba muy lejos, dijo Daniel, con la voz débil pero nítida. No podía encontrar el camino de vuelta. Ahora estás aquí, sollozó Margaret. Ahora estás en casa. Los ojos de Daniel se cerraron. Todavía están mirando, murmuró. Nunca se detienen. Esas fueron las últimas palabras coherentes que pronunció. Durante los 3 días siguientes, entró y salió de la conciencia. Su respiración se volvió más superficial, su pulso se debilitó. Margaret le sostuvo la mano sin soltarse, hablándole, cantándole, negándose a dejarlo ir. Daniel Carter murió en la mañana del 15 de septiembre de 1849, exactamente 3 meses después de que hubieran comenzado sus síntomas. Simplemente dejó de respirar, en paz, mientras su madre lo sostenía. No hubo lucha, no hubo crisis final. Un momento estaba vivo, apenas, y al siguiente, ya no. Margaret no gritó, no lloró, solo se quedó allí, con la mano de su hijo entre las suyas, mirando su rostro inmóvil como si se negara a aceptar lo ocurrido. Thomas tuvo que apartarla físicamente para que el doctor Hisham pudiera confirmar la muerte. Almohadilla, almohadilla, almohadilla 14. La autopsia. El doctor Hisham estaba en su sala de examen, mirando el cuerpo de Daniel Carter, cuando tomó una decisión que sabía que sería polémica. Necesitaba entender que había matado a ese niño. Necesitaba respuestas, si no por los Carter, entonces por sí mismo, por la medicina, por la posibilidad de que algún día otro niño presentara síntomas similares. Fue a la casa de los Carter y planteó su petición. Margaret se negó de inmediato, horrorizada ante la idea de que abrieran el cuerpo de su hijo. Thomas también se opuso, pero Hisham insistió, argumentando que la muerte de Daniel debía significar algo, debía aportar conocimiento médico, debía ayudar a evitar que otras familias sufrieran como ellos habían sufrido. Hicieron falta horas de conversación, pero al final, y con enorme reticencia, Thomas y Margaret aceptaron, bajo condiciones estrictas. La autopsia sería privada. El cuerpo sería tratado con respeto. Los resultados no se harían públicos sin su permiso. La autopsia se realizó el 16 de septiembre, con el doctor Landry y la doctora Dufresne presentes como testigos. Hisham les había pedido que se quedaran en Bellefontaine específicamente para esto, sabiendo que un caso tan inusual merecía el escrutinio de varios observadores capacitados. Lo que encontraron, o, mejor dicho, lo que no encontraron,
se convirtió en uno de los aspectos más desconcertantes de todo el caso. Los órganos internos de Daniel estaban completamente normales. Su corazón no mostraba señales de enfermedad ni malformación. Los pulmones estaban limpios. El hígado, los riñones y el vaso eran sanos y estaban bien desarrollados. El estómago y los intestinos mostraban signos de desnutrición reciente, pero no de enfermedad. Su cerebro, examinado con cuidado, no presentaba evidencia de tumores, lesiones, hemorragias ni anomalías estructurales de ningún tipo. Esto es imposible, dijo Landry, mirando los órganos expuestos. Este niño no debería haber estado enfermo. No hay nada malo en él. Pero había una anomalía, y fue la doctora Dufresne quien la notó primero. Los músculos, sobre todo en las extremidades, mostraban un patrón de atrofia que no tenía sentido médico. Algunos grupos musculares se habían consumido casi por completo, como si no se hubieran usado durante años. Sin embargo, músculos adyacentes, irrigados por los mismos vasos y servidos por los mismos nervios, parecían normales. El patrón de deterioro parecía aleatorio, sin una distribución lógica. Landry tomó muestras de tejido de múltiples zonas, preservándolas cuidadosamente en frascos con alcohol. Más tarde enviaría esas muestras a colegas en Nueva York y Boston para un examen microscópico. Los resultados, cuando finalmente llegaron meses después, solo profundizaron el misterio. El tejido fue descrito de distintas maneras como inusual en su estructura celular, con signos de envejecimiento prematuro y fuera de toda clasificación histológica estándar. Hisham terminó la autopsia y redactó su informe con el corazón pesado. Su conclusión era directa e ineludible. El examen completo del fallecido no ha logrado revelar ninguna causa anatómica de muerte. Todos los órganos principales parecen normales y sanos. Se observa atrofia muscular menor, pero no explica la gravedad de los síntomas observados en vida. La causa de muerte permanece desconocida. Presentó sus hallazgos a Landry y a Dufresne, esperando debate o teorías alternativas. En cambio, ambos coincidieron con su evaluación. No tenían explicación. No podían, con buena conciencia, atribuir la muerte de Daniel a ninguna enfermedad conocida. Quedaba la cuestión del certificado de defunción. En Luisiana, en 1849, no podía registrarse una muerte sin una causa declarada. Hisham escribió a los otros médicos que habían examinado a Daniel, Fontaine, Bickey, Lane, solicitando que aportaran su opinión profesional sobre la causa de muerte para el registro oficial. Fontaine no respondió. No se pudo localizar a Bickey. Lane envió una carta breve afirmando que creía que la muerte se debió a un fallo del sistema nervioso secundario a un trauma psicológico, pero admitía que era una hipótesis puramente teórica y que no podía firmar un certificado de defunción con esa explicación. Al final, ninguno de los 7 médicos que habían examinado a Daniel Carter estuvo dispuesto a firmar su certificado de defunción. Se archivó con el secretario parroquial, con la causa de muerte indicada simplemente como asterisco indeterminada. Una admisión así era casi inaudita en la práctica médica, un reconocimiento público de que 7 doctores formados, con todo su conocimiento y experiencia, habían sido derrotados por la enfermedad de un solo niño de 6 años. Los Carter enterraron a Daniel en el pequeño cementerio a las afueras de Bellefontaine el 18 de septiembre de 1849. El funeral tuvo poca asistencia. El reverendo Holloway presidió, pero su sermón fue breve e incómodo, lleno de lugares comunes sobre la voluntad de Dios y los misterios de la fe. La mayoría del pueblo no acudió. Margaret permaneció junto a la tumba como una estatua, sin llorar, sin hablar, apenas respirando. Thomas le sostuvo el brazo para mantenerla en pie. Asistió el doctor Hisham, y también el doctor Landry y la doctora Dufresne, que se habían quedado para ver el caso hasta su conclusión. Algunos vecinos fueron, sobre todo por compromiso. Charlotte y Anne, traídas de vuelta desde la casa de su tía para el funeral, permanecieron juntas, tomadas de la mano, con la mirada perdida y asustada. La lápida era sencilla, aportada por un cantero local que se apiadó de la pobreza de la familia. Solo llevaba el nombre de Daniel y las fechas de nacimiento y muerte. Asterisco Daniel Carter. Asterisco 1843-1849. Sin epitafio. Sin versículo bíblico. Sin explicación. Solo un nombre y unas fechas, marcando la breve existencia de un niño cuya muerte perseguiría a todos los que lo conocieron. En las semanas y meses siguientes, la familia Carter se desmoronó. Margaret nunca se recuperó. Casi dejó de hablar por completo,
dejó de cuidarse, dejó de vincularse con el mundo. Pasaba días enteros sentada en la habitación vacía de Daniel, mirando a la nada. Thomas intentó cuidarla, pero él mismo estaba roto, incapaz de trabajar, incapaz de funcionar. Perdieron la casa cuando no pudieron pagar el alquiler. Se mudaron con la hermana de Margaret, viviendo en un solo cuarto y dependiendo de la caridad. Charlotte y Anne crecieron deprisa, asumiendo responsabilidades de adultas para mantener a flote a la familia. Trabajaron en casas de familias más ricas, limpiando, cocinando, cuidando niños. En cuanto tuvieron edad suficiente, se marcharon de Luisiana. Charlotte se mudó a Mobile, Alabama, y se casó con un comerciante. Anne se fue al norte, a St. Louis. Ninguna volvió jamás a Bellefontaine, y ninguna habló de su hermano, ni siquiera con sus propios hijos años después. Thomas murió en 1852, 3 años después de Daniel. La causa se registró como tisis, pero quienes lo conocían decían que murió de un corazón roto y un espíritu quebrado. Margaret lo sobrevivió 7 años, existiendo en un duelo perpetuo, nunca del todo presente, nunca del todo ella misma. Murió en 1859, en la misma habitación donde Daniel había pasado sus últimos meses, susurrando su nombre con el último aliento. El Dr. Hisham continuó ejerciendo en Bellefontaine otros 14 años. Pero el caso de Daniel Carter lo cambió. Sus diarios comenzaron a llenarse de reflexiones filosóficas, sobre los límites del conocimiento médico, sobre los misterios que están más allá de la comprensión humana, sobre la arrogancia de creer que podemos explicarlo todo mediante ciencia y razón. Escribió menos sobre sus casos y más sobre sus dudas. Empezó a cuestionar tratamientos que antes aplicaba con seguridad. Se volvió más prudente, más humilde, más dispuesto a admitir cuando no sabía algo. Algunos en Bellefontaine pensaron que había perdido el valor. Otros pensaron que había ganado sabiduría. En 1860 escribió una entrada que capturaba su estado de ánimo en los años posteriores a la muerte de Daniel. He practicado la medicina durante 26 años. He tratado a cientos de pacientes, he presenciado innumerables enfermedades, he observado el cuerpo humano en todo estado de salud y de dolencia. He leído ampliamente, he consultado con colegas, he asistido a conferencias y demostraciones. He dedicado mi vida a comprender cómo funciona el cuerpo y qué puede hacerse cuando falla. Y, sin embargo, el caso que más me atormenta es aquel que no pude explicar, no pude tratar, ni siquiera pude diagnosticar correctamente. La enfermedad y la muerte de Daniel Carter me revelaron las profundas limitaciones de nuestro conocimiento médico. Fingimos entender tanto, pero en verdad entendemos muy poco. El cuerpo y la mente humanos siguen siendo misterios, capaces de condiciones y comportamientos que desafían todas nuestras teorías y tratamientos. Quizá así deba ser. Quizá hay aspectos de la existencia humana destinados a permanecer misteriosos, destinados a eludir para siempre nuestros intentos de explicación. O quizá simplemente aún no hemos aprendido lo suficiente. Quizá, dentro de 100 años, los médicos miren atrás a nuestra comprensión primitiva y se maravillen de nuestra ignorancia. No sé cuál de esas posibilidades me inquieta más. El caso de Daniel Carter se desvaneció pronto de la conciencia pública. Bellefontaine siguió adelante con otras tragedias, otros escándalos, otras historias. La temporada de fiebres de 1850 trajo fiebre amarilla a la región y mató a decenas. La agitación económica de la década de 1850 provocó penurias financieras. Llegó la guerra civil y lo transformó todo, dejando el mundo anterior a la guerra irreconocible. El Dr. Hisham murió en 1863, durante la ocupación de Luisiana por la Unión. Su consulta fue cerrada y el edificio requisado para uso militar. Sus diarios médicos, docenas de volúmenes encuadernados en cuero que documentaban 30 años de práctica, fueron guardados por un primo lejano que heredó sus pocas pertenencias. Pasaron décadas en un ático en Baton Rouge, olvidados y cubriéndose de polvo. No fue hasta 1891 cuando los diarios de Hisham fueron donados a la Sociedad Médica del Estado de Luisiana por la hija de aquel primo, mientras vaciaba la casa familiar. Fueron catalogados y enviados a depósito, una colección más entre muchas, considerada moderadamente interesante desde una perspectiva histórica,
pero no especialmente valiosa. Allí permanecieron otros 80 años. En la década de 1970, un historiador de la medicina llamado el Dr. Robert Chen investigaba las prácticas médicas del siglo XIX en el sur de Estados Unidos. Le interesaba especialmente cómo los médicos de esa época afrontaban enfermedades que no entendían. Pasó semanas en los archivos de la Sociedad Médica leyendo viejos diarios y reportes clínicos cuando se topó con los volúmenes del Dr. Nathaniel Gisham. Las entradas sobre Daniel Carter captaron su atención de inmediato. El detalle, la precisión, el desconcierto evidente de un médico entrenado enfrentado a algo que excedía su experiencia. Era extraordinario. Chen dedicó meses a rastrear cada referencia que pudiera encontrar sobre el caso. Descubrió cartas del Dr. Fontaine en los archivos del Charity Hospital de Nueva Orleans. Halló una mención breve en una revista médica de 1851 que hablaba del caso de parálisis de Luisiana. Localizó registros parroquiales que confirmaban la muerte de Daniel y la inusual anotación de asterisco indeterminada como causa de muerte. Chen publicó sus hallazgos en 1977 en un artículo titulado Asterisco An Unexplained Pediatric Case from Antebellum Louisiana, Medical Mystery or Documentation Failure. Asterisco el texto apareció en una revista relativamente poco conocida de historia médica y, en su momento, atrajo escasa atención. La mayoría de los lectores asumió que el caso era simplemente un ejemplo de lo poco que la medicina del siglo XIX comprendía sobre trastornos neurológicos. Pero algunos investigadores quedaron intrigados. En 1984, un neurólogo en Boston leyó el artículo de Chen y respondió sugiriendo que Daniel podría haber sufrido encefalomielitis aguda diseminada, una rara condición autoinmune capaz de causar parálisis súbita y alteración de la conciencia. Otros propusieron encefalitis viral, síndrome de Guillain-Barré, o incluso un trastorno psicosomático. Ninguna de esas teorías explicaba por completo todos los síntomas de Daniel, en especial el prolongado periodo de parálisis manteniendo la conciencia, el latido extremadamente lento, la capacidad de sobrevivir semanas con nutrición mínima y los profundos cambios de personalidad tras recuperar la movilidad. En 1995, una psiquiatra llamada la doctora Alicia Torres planteó una teoría radical. Sugirió que Daniel podría haber experimentado lo que ella llamó asterisco catatonía disociativa extrema, una condición en la que un trauma psicológico severo provoca que la mente se desconecte por completo del cuerpo. Señaló casos modernos de niños que habían sufrido traumas extremos y entraban en estados de retraimiento profundo. Sin embargo, incluso esos casos actuales no coincidían con la duración ni con los cambios fisiológicos completos documentados en el caso de Daniel. ____ 17. La investigación moderna. En 2003, la doctora Laura Hansley, una médica semirretirada con pasión por los misterios médicos históricos, se cruzó con el artículo de Chen de 1977 mientras investigaba otro tema por completo. El caso la obsesionó de inmediato. Leyó todo lo que se había escrito sobre él y luego inició su propia investigación. Hensley viajó a Luisiana múltiples veces durante los 8 años siguientes. Visitó el lugar donde alguna vez estuvo Belle Fontaine. El pueblo, con el tiempo, había sido absorbido por un municipio mayor y había perdido su identidad distintiva a inicios del siglo XX. Buscó en registros parroquiales, archivos de iglesias, registros de cementerios, cualquier cosa que pudiera aportar información adicional sobre la familia Carter o los médicos que habían tratado a Daniel. Localizó descendientes del Dr. Gisham, del Dr. Fontaine y del Dr. Landry. Encontró en Florida a una tataranieta de Charlotte Carter que nunca había oído hablar del trágico hermano de su antepasada, pero aceptó ser entrevistada. Halló el cementerio donde estaba enterrado Daniel y encontró su lápida desgastada y cubierta de maleza, pero aún legible. Y lo más notable, en un depósito en Lafayette que estaba a punto de ser demolido, Hensley descubrió una caja de papeles que habían pertenecido al Dr. Landry. Entre ellos estaban las muestras de tejido tomadas durante la autopsia de Daniel, todavía en sus frascos de vidrio originales. El alcohol se había evaporado hacía tiempo, pero el tejido seguía allí. Con permiso de los descendientes de los Carter, Hensley organizó un análisis moderno de esas muestras. Usando tecnología del siglo XXI, secuenciación de ADN, microscopía electrónica, inmunohistoquímica, investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana examinaron las muestras de tejido de 60 años. Los resultados se publicaron en 2011 y fueron inconclusos. El tejido mostraba degradación por antigüedad y almacenamiento inadecuado, lo que hacía imposible un análisis definitivo. Aún así,
los investigadores señalaron varias anomalías. El tejido muscular presentaba patrones inusuales de descomposición celular que no coincidían con ningún proceso patológico conocido. Había signos de lo que podría haber sido una respuesta inmune, pero no seguía ningún patrón típico de infección o enfermedad autoinmune. Lo más intrigante fue que la estructura celular de algunas muestras mostraba lo que un investigador describió como asteriscos en esencia prematura. Las células parecían mucho más viejas de lo que deberían, como si hubieran envejecido años en cuestión de semanas. Este fenómeno se había observado en ciertos trastornos genéticos y en casos extremos de estrés físico, pero nunca a tal grado y nunca en un niño tan pequeño. La doctora Ensley recopiló toda su investigación en un libro publicado en 2011, The Silent Child, An Unsolved Medical Mystery. El libro presentó el relato más completo del caso de Daniel Carter jamás reunido, con extractos de los diarios de Hisham, cartas de los otros médicos, entrevistas con descendientes y análisis de expertos médicos modernos. Su conclusión estaba formulada con cuidado. El caso de Daniel Carter representa, o bien una condición extremadamente rara que no volvió a observarse en la historia médica, o bien una combinación de factores, ambientales, genéticos, psicológicos, infecciosos, que creó una tormenta perfecta de síntomas que no podemos explicar por completo, incluso con el conocimiento moderno. Lo que sí es seguro es que este niño sufrió de maneras que apenas podemos imaginar y que su caso expuso las profundas limitaciones tanto de la medicina del siglo XIX como de la del siglo XXI. Todavía existen misterios en la biología humana que no hemos resuelto, condiciones que no encajan con limpieza en nuestras categorías diagnósticas, enfermedades que desafían todo lo que creemos saber sobre cómo funcionan el cuerpo y la mente. Almohadilla 18. Las preguntas sin respuesta. Incluso ahora, más de 170 años después de la muerte de Daniel Carter, las preguntas persisten. ¿Qué causó su parálisis inicial? ¿Por qué duró tanto? ¿Cómo sobrevivió su cuerpo durante semanas con nutrición mínima? ¿Qué vivió durante esos meses de inmovilidad? ¿Qué provocó los cambios de personalidad cuando recuperó la movilidad? Y, en última instancia, ¿qué lo mató? Los médicos modernos que han revisado el caso ofrecen varias teorías, pero ninguna resulta completamente satisfactoria. Algunos neurólogos sugieren una forma rara de encefalitis que afectó regiones específicas del cerebro que controlan el movimiento voluntario, dejando intactas las funciones autónomas. Pero eso no explica la duración prolongada de los síntomas ni la supervivencia sin nutrición adecuada. Algunos psiquiatras señalan trastornos disociativos y el poderoso efecto del trauma sobre el cerebro en desarrollo. Pero los casos documentados de disociación infantil no muestran el grado de parálisis física ni los cambios fisiológicos que Daniel experimentó. Otros investigadores han sugerido toxinas ambientales, quizá algo en el agua del Mississippi, o una planta con la que tuvo contacto, o incluso un envenenamiento deliberado. Pero la autopsia no encontró evidencia de toxinas y no se registraron otros casos similares en Bellefontaine durante ese periodo. Algunos incluso han propuesto que Daniel pudo haber sufrido múltiples condiciones a la vez, quizá una infección neurológica que disparó una respuesta psicológica severa, combinada con una vulnerabilidad genética subyacente. Pero eso es especulación sobre especulación, sin forma de probarlo o refutarlo. La respuesta más honesta es simplemente, no lo sabemos. Pese a todos nuestros avances médicos, pese a nuestra comprensión sofisticada de la neurología, la psicología y la fisiología, el caso de Daniel Carter sigue sin explicación. Si el caso de Daniel Carter tiene un legado, quizás sea este, recuerda los límites del conocimiento humano y la persistencia del misterio, incluso en una era de ciencia y tecnología. Los 7 médicos que examinaron a Daniel no eran incompetentes. Eran profesionales formados, haciendo lo mejor que podían con el conocimiento y las herramientas disponibles. El Dr. Hisham fue meticuloso en su documentación. El Dr. Fontaine tenía amplia experiencia con enfermedades raras. El Dr. Landry se había formado en la neurología más avanzada de su época, y aún así, todos fracasaron, no porque fueran malos médicos, sino porque se toparon con algo más allá de las fronteras del conocimiento médico. Y aún hoy, con toda nuestra tecnología, máquinas de resonancia, secuenciación genética, neuroimagen, análisis de sangre sofisticados, no podemos explicar del todo lo que le ocurrió a Daniel. Podemos ofrecer teorías, podemos hacer conjeturas educadas, pero no podemos afirmar con certeza qué enfermedad se lo llevó. Eso debería volvernos humildes. Debería recordarnos que, por mucho progreso que haya,
Todavía existen misterios en este mundo, todavía hay condiciones que desconciertan incluso a los mejores médicos, todavía hay casos en los que debemos admitir, como hizo el Dr. Hisham, que simplemente no lo sabemos. La tumba de Daniel Carter aún existe en lo que hoy se conoce como Riverside Memorial Cemetery, aunque pocas personas la visitan. La lápida sencilla original fue reemplazada con los años, pero el marcador actual conserva la misma información básica. Asterisco Daniel Carter. Asterisco 1843-1849. Si vas allí en una tarde tranquila, encontrarás una tumba común en un cementerio común. No hay nada que indique el misterio médico que representa, nada que sugiera el sufrimiento que ocurrió, nada que conmemore a los 7 médicos que intentaron y no pudieron salvar la vida de ese niño. Pero quizá eso sea lo apropiado, porque Daniel Carter era solo un niño, no una curiosidad médica, no un estudio de caso, sino un pequeño de 6 años al que le gustaba coleccionar piedras y ver coser a su madre. Un niño que a veces tenía pesadillas, que temía las tormentas, que murió demasiado joven tras sufrir de formas que no podemos comprender del todo. Su historia sobrevive no porque dé respuestas, sino porque plantea preguntas que aún no podemos responder por completo. ¿Cuáles son los límites del cuerpo humano? ¿Qué puede experimentar la mente en estados de alteración profunda? ¿Qué misterios permanecen ocultos en nuestra biología, esperando revelarse bajo las circunstancias correctas o equivocadas? La última entrada del diario del Dr. Hisham sobre Daniel Carter, escrita en diciembre de 1849, 3 meses después de la muerte del niño, quizá lo resume mejor. He pensado mucho en el joven Daniel en el mes transcurrido desde su partida. He revisado mis notas innumerables veces, buscando algún detalle que pudiera haber pasado por alto, alguna pista que diera sentido a lo ocurrido. No he encontrado nada. Me veo obligado a aceptar que fui testigo de algo que no puedo explicar. Algo que desafió cada principio de medicina que me enseñaron y cada creencia que tenía sobre la naturaleza de la enfermedad y las capacidades del cuerpo humano. Si hay una lección en esta tragedia, quizás sea la lección de la humildad. Los médicos nos conducimos con tanta confianza, como si comprendiéramos los mecanismos de la vida y la muerte. Pero la verdad es que sabemos muy poco. Vemos la superficie de las cosas, observamos síntomas y prescribimos tratamientos. Pero los misterios profundos, que nos hace conscientes, que une mente y cuerpo, que chispa de vida nos anima y luego se apaga, permanecen fuera de nuestro alcance. Daniel Carter sufrió y murió, y yo no pude ayudarlo. Ese fracaso me acompañará todos mis días. Pero quizás su sufrimiento no fue del todo inútil. Quizás su caso sea estudiado por médicos de generaciones futuras que tendrán herramientas y conocimientos que no podemos imaginar, y quizá entonces entiendan lo que yo no pude. O quizás su caso permanezca para siempre misterioso, un recordatorio de que hay aspectos de la existencia humana que trascienden la comprensión, que pertenecen a un ámbito más allá de la medicina y la ciencia. No sé cuál de esas posibilidades creo. Solo sé que hice lo mejor que pude, y mi mejor esfuerzo no fue suficiente. Y sospecho que, por mucho que avance la medicina, siempre existirán casos como el de Daniel, misterios que nos recuerdan nuestras limitaciones, rompecabezas que se resisten a nuestros intentos de solución. Quizá así deba ser. Quizá la comprensión total le robaría a la vida su misterio esencial, su profundidad incognoscible. O quizá solo soy un médico viejo intentando encontrar sentido en la muerte sin sentido de un niño. Que Dios lo acoja, y que su memoria recuerde a quienes vengan después de mí que deben acercarse a la medicina con humildad, con asombro, y con la comprensión de que nunca sabremos todo lo que hay por saber. Este misterio nos muestra que incluso en nuestra era moderna, con todos nuestros avances en medicina y ciencia, todavía hay casos que desafían la explicación, condiciones que cuestionan todo lo que creemos saber sobre el cuerpo humano. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo? ¿Sufría Daniel Carter una enfermedad desconocida, una condición psicológica, o algo completamente distinto? Deja tu comentario abajo con tu teoría. Si disfrutaste este relato y quieres más historias como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien a quien le encanten los misterios. El pasado guarda muchos secretos, y estamos aquí para descubrirlos juntos. Nos vemos en el siguiente. Gracias por mirar.